A raíz de lo que pasó con el niño costero, a varios presos que por el peligro del desborde del río Rima fueron trasladados, señora ministra, de la base naval a Piedras Gordas. Y esto ya pasó casi 3 meses. Ya evidentemente la emergencia terminó. ¿Ya ha retornado a este centro de máxima seguridad o todavía no? Muchísimas gracias. Muchas gracias, congresista González. Han sido las intervenciones de los señores congresistas. Vamos a hacer el uso de la palabra a la ministra de Justicia, la doctora María Soledad Perestello, para que dé las respuestas correspondientes. Gracias, presidente. Si me lo permite y los congresistas no tienen ningún impedimento, yo le pediría que me permita absolver a las preguntas que son generales y no requieren datos numéricos, que no los manejo al 100%. Empezar por derechos humanos, que sí es un tema que las preguntas puedo absolverlas sin necesidad de solicitar mayor información a la viceministra, porque lo estamos trabajando juntas. Y en el tema penitenciario, pedirle que finalmente el presidente del INPE pueda absolver temas muy puntuales como las consultas sobre Huánuco, las consultas sobre algunos temas que me parece que la data que él tiene también es importante, si usted lo considera, y luego cerraría la presentación rápidamente. Me interesa en particular que el presidente del INPE pueda absolver las dudas sobre cómo se está implementando el 1343 sobre cárceles productivas y el 1300 y los protocolos para el tema de las normas de beneficios, así como ya todos los temas puntuales, de los talleres de carpintería y de tratamiento. Pero yo quiero antes absolver algunas de las dudas generales, en particular los temas vinculados a derechos humanos. Sobre el tema de derechos humanos han habido varias preguntas vinculadas básicamente a cuál es el procedimiento, en particular las preguntas formuladas por la congresista Tania. Yo quiero invitarlos a participar. El trabajo todavía se está haciendo. El plan anterior no tenía indicadores y nosotros necesitamos trabajar indicadores. Se ha contratado un consultor para poder trabajar indicadores cuantitativos y cualitativos y que podamos hacer una cosa que sirva, no que sea declarativa. Nosotros estamos asegurando que esos indicadores se puedan cumplir, porque no se trata de volver a repetir lo que se hizo y se hizo mal desde nuestra perspectiva. Se trata de decir, vamos a reducir la anemia en temas, por ejemplo, de derechos del niño de tanto a tanto. Pero si no, vamos a reducir la anemia, es absolutamente declarativo. Entonces, estamos haciendo diagnóstico e indicador, eso es un hecho objetivo y obviamente eso se hace con el insumo que nos están dando los ministerios o el INEI. A partir de eso diremos hacia dónde vamos a llegar. Obviamente, nosotros como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos podemos querer llegar a determinadas metas, pero por ejemplo en el tema de niños, el ente rector es el Ministerio de la Mujer. Por ejemplo, en el tema de trata, que nosotros estamos haciendo una campaña en este momento de la trata por cero, tenemos ese rol, pero el ente rector es el Ministerio del Interior. Entonces, estos acuerdos transsectoriales de dónde estamos y hacia dónde vamos, los estamos haciendo con los sectores correspondientes. Ahora, estos indicadores nos van a servir para saber hasta dónde llegamos acá al 2021 y cuáles son los pasos que me gustaría poder informar en el Congreso o el ministro que esté a cargo, cómo van esos avances, porque creemos que esa labor de monitoreo y supervisión es muy útil. Está trabajándose con todos los sectores para este plan porque tiene que ser multisectorial. ¿Cómo lo vamos a validar? Preguntó la congresista Tania Pariona. ¿Cómo vamos a asegurarnos de que cada quien haga su trabajo? Esto va a pasar por el CIAS antes de aprobarse en el Consejo de Ministros, que es a donde se están discutiendo todos los temas de políticas sociales. Nosotros esperamos para agosto compartir la primera versión del documento de borrador que tiene estos indicadores, estos avances, que retoma los 4 lineamientos del plan anterior, pero además le suma que para nosotros es importante y se relaciona transversalmente con lo que planteó la congresista Pariona, que es el tema de empresas y derechos humanos. Pero no podemos dejar de recordar que el encargado de la gestión de los conflictos sociales es el Viceministerio de Conflictos Sociales de Gobernanza adscrito a PCN. Sobre el proyecto planteado por la congresista Pariona, sí tenemos un retraso, tengo que pedirle disculpas públicas, presidente, con los 15 días que a veces tenemos de plazo con los proyectos, porque hay varias áreas que tienen que opinar sobre el tema, algunos son transsectoriales, pero estamos cumpliendo las metas y los objetivos para no retrasar el trabajo del Parlamento. El Consejo Nacional de Derechos Humanos tiene a su cargo la aprobación del documento preliminar del Plan Nacional de Derechos Humanos y creemos que eso no se puede trabajar si no es transversalmente, así que con eso espero haber absuelto alguna de sus dudas. Ya sobre las preguntas
sobre las que yo quisiera dar una opinión, digamos, la perspectiva general del gobierno en relación a las preguntas formuladas. Prefiero hacerlo, si me lo permite, atendiendo las preguntas de cada congresista, me parece más respetuoso. La congresista Liliana Takayama nos ha referido a la historia del penal de Pixi, que yo creo que de alguna forma refleja la historia de todos los penales. Por eso es que los hemos declarado en emergencia. O sea, nosotros decidimos empezar por la verdad por delante. Decir, mira, esto lo sabe todo el mundo. Yo trabajo hace muchos años en penales y tengo que reconocer, presidente, que es la primera vez que de manera unánime la mayoría de parlamentarios de la Comisión de Justicia, casi todos, muestran interés por el tema penitenciario. Antes el tema no se enfocaba de esa forma y eso explica, por ejemplo, cosa que le voy a pedir al presidente que informe, que el incremento en alimentos no se haya aumentado en los últimos 3 años. O sea, el mismo monto que se fijó con un número de presos es el que se mantiene hoy. La paila ha bajado a 4 soles. Y entonces estamos ahora en una lógica distinta. Lo mismo pasa con los custodios. El mismo número de custodios que habían hace 3 años para un número de presos es el que hay ahora. Entonces tú tienes penales como el penal de Castro Castro, que tiene 4.500 internos y 35 personas custodiándolo. Y eso es inadmisible. Entonces, yo prefiero que los datos puntuales sobre esas cifras, que las dé el presidente del INPE, porque yo manejo cifras gruesas, no quisiera incurrir en error, pero sin duda lo de Pixi y los penales que ha mencionado es lo que vemos todos los días, ¿no? Las imágenes que nosotros les enseñamos contrarrestaban el penal de Castro Castro con el penal de Cochamarca. El penal de Castro Castro lo visitamos en la noche y las imágenes que ha enseñado la congresista Aramayo son así de dolorosas. Y eso que esas tomas son de día. Si esas tomas se ven en la noche, usted va a ver eso más el suelo lleno de presos echados sobre colchones. Esa es la realidad. Nosotros no podíamos empezar enfrentando esa realidad sin decir esto no da más. Se ha solicitado incremento en el presupuesto, se ha conseguido incremento en el presupuesto. No solamente vamos a construir estos 2 penales que ya hemos anunciado de Arequipa y de Ica, ahora le vamos a dar las fechas, sino también, esto le estoy hablando por Minjus. En Minjus hay 2 penales, Ica, que está en proceso y que tendría que hacerse el primer desembolso este año, y Arequipa estaba previsto para que el primer desembolso se haga el 20 de diciembre, pero lo hemos tenido que trasladar a primera semana de enero porque hay que rehacer el expediente que estaba en Minjus. Ahora, eso es el nuevo penal congresista, porque hay otro penal, que es el penal actual, el que ya está funcionando, que ese sí se empieza a ejecutar y está dentro de las ampliaciones que hemos acordado. Estamos trabajando en el personal, en todos tenemos limitaciones en el personal médico. Ha habido un convenio con el MINSA, por eso es que hemos recibido esa transferencia para el tema de combatir la TBC y el SIDA directamente, no había otra forma, así que nos reunimos con la ministra de Salud y estamos en ese esfuerzo. La congresista Aramayo, en la misma línea, manifiesta su preocupación por el penal de Socabaya. Tenemos un problema con los 2 penales en Arequipa, el de Socabaya y el que vamos a construir. En el que vamos a construir, que es responsabilidad de INPE, por eso le pido a él que maneje los datos, ya vamos a hacer una ampliación. Acá tengo alguna de la información que había compartido, pero me parece importante que se sepa. Tiene 2 hectáreas construidas en un área de 18 hectáreas, lo que es una barbaridad. Tiene una capacidad para 600 internos y alberga 2.038. Nosotros vamos a ampliar el penal de las 2 hectáreas que tiene a 18 hectáreas. Eso como INPE. Además, vamos a construir otro penal y estamos trabajando, obviamente, en la licencia social. Sí, por si el presidente no tengo, por supuesto. Congresista Aramayo. Muchas gracias, presidente. Gracias a la señora ministra. Yo le agradezco doblemente que me responda, pero acá hay un tema. El penal que usted ha dicho, que es este de Socabaya, que tiene capacidad para 600 internos y actualmente tiene 2.005 internos, tiene un expediente técnico y tiene un presupuesto hace 2 años. Específicamente respecto a este tema, señora ministra, hablemos del primero, no del nuevo que van a ejecutar, sino de la ampliación. ¿Por qué no se ha revisado el expediente? ¿Con qué plazo? ¿Cuándo se empieza a ejecutar? Le han puesto la primera piedra hace 2 años. O sea, yo quisiera una respuesta con un cronograma y si hay la necesidad de que yo la visite o podamos visitar juntas el establecimiento penal, ¿por qué no se le dan colchones hace 2 años? Estos internos no reciben colchones. ¿Por qué tengo que dar respuestas a la ciudadanía? Y yo le pido que usted me entienda
fijemos un cronograma y voy a estar atenta a la exposición del director del INPE. Muy agradecida. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Gracias, presidente. Continúo entonces con la congresista Aramayo. Yo no le puedo responder qué pasó de julio del año pasado para atrás. Sí le puedo responder qué es lo que hemos hecho de julio del año pasado para acá, desde que nosotros hemos asumido la gestión. En el caso del penal de Arequipa, el nuevo penal de Arequipa, que es el que estaba bajo responsabilidad de Minjus, porque recordemos que acá hay dos unidades ejecutoras, INPE y Minjus. El gobierno anterior decidió quitarle la plata a INPE y a SUNAT y trasladársela al Ministerio de Justicia para la construcción de megapenales. Lo recuerdo porque yo, de hecho, cuando era congresista me opuse a esa decisión porque el Minjus no tiene expertise para construir penales y obviamente no sabe cómo son los penales que se requieren y cuáles son las medidas de seguridad. No todas las lógicas son las mismas. Finalmente no se construyeron los megapenales. No solo eso, sino que además se expropió San Jorge en su momento, no se expropió, pero se desalojaron a los presos y hoy San Jorge ha pasado al Poder Judicial. Cosa que, digamos, hoy ha sido una decisión tomada porque para tener medio penal era mejor darle un uso en una ciudad de justicia, por el lugar en el que está ubicado, pero la decisión de desocupar el penal de San Jorge en su momento incluso tuvo la oposición de quien en ese momento era jefe del INPE, que es el señor Pérez Guadalupe. Lo sé porque yo hice esa investigación. Bueno, el penal de Arequipa, el de Socabaya, se inicia en agosto de este año con una inversión de 160 millones. Se espera la entrega para el año 2018 y el objetivo es crear 953 unidades de albergue más, con lo cual todavía va a haber un déficit, pero van a haber áreas que no queremos sacrificar de carpintería, que es un penal que tiene un trabajo de carpintería que nosotros queremos utilizar para construcción de muchas cosas. Usted ha visto las imágenes, en esas condiciones hacen cosas que de verdad valdría la pena difundir. Además de que por supuesto la invitamos a que nos acompañe en el proceso, se suma el que estamos haciendo nosotros, ya como Minjus, de 3.300 unidades de albergue, que solucionado el problema también le pedimos que nos ayude en eso, de licencia social, podremos lanzarlo. Nos parece que es importante, con la lógica de Cochamarca, en realidad ya no tendría por qué haber de parte de la comunidad que antes se sentía abandonada, con el peligro de que el penal pudiera traer a familiares que ellos consideraban que también podían delinquir, lo que a mí me parece un prejuicio, pero esa es un poco la situación que nos pasa en muchos penales. Así que yo le agradezco su colaboración en ambos. Si me permite, presidente, sí. Congresista Gino Costa. Presidente, por su intermedio a la ministra, ¿usted dice que el Ministerio de Justicia construiría los megapenales? ¿O va a ser el INPE? Porque usted dice que se oponía a esa decisión con el gobierno anterior. El gobierno anterior fracasó, ¿no?, en construir desde el Ministerio, y entendí que usted decía que en esta oportunidad, ¿ustedes lo harían? Sí, le agradezco la pregunta, presidente. Si me permite, absuelvo esa y continúo con las demás para seguir la línea. Nosotros tenemos ya presupuesto. Para hacer el traslado de la partida de Minjus a INPE había que trasladarla también con los expedientes en los que ya se ha gastado plata, porque ya el expediente de Ica y el expediente de Arequipa, el de Ica estaba a punto de firmarse un contrato y el de Arequipa ya está listo, o sea, ya ha habido una inversión del Estado. INPE considera que ese expediente no es el expediente que ellos quieren ejecutar. Nosotros vamos a ejecutar como INPE este año 313 millones, 3 veces más de lo que ha estado acostumbrado a ejecutar el INPE. No podríamos ejecutar con la misma eficiencia los 313 millones y el traslado de estos 2 megapenales con su respectiva partida. Así que el Minjus tenía que tomar una decisión. O hacíamos estos 2 megapenales o este año no salía. La verdad es que la situación de emergencia no da para que podamos estar en este momento en el mundo ideal, que para mí hubiera sido devolver la partida o trasladarla a Minjus, porque ya se invirtió en eso. ¿Qué hemos hecho? Hemos actualizado el expediente de Ica con el trabajo correspondiente para la licencia social. Estamos trabajando el de Arequipa y lo hemos pasado a Accede. Hemos hecho un convenio con Accede, que es un organismo ejecutor que tiene Minjus, que ya está acostumbrado a hacer obra pública, para que ellos se encarguen de hacer la licitación y no se corra en los riesgos de pretender dar un expertise en obra pública que el Minjus no tiene, porque no es su fuerte y no tiene ningún sentido contratar personal para hacer algo que además no debiéramos de hacer, sino debiera ser limpio. Por excepción, vamos a terminar lo que desde nuestra perspectiva no se hizo bien,
pero no vamos a hacer que el Estado incurra en más gastos, porque eso sí nos parece peor. Y lo otro que se va a hacer es, además de estos 2 megapenales que estamos haciendo en Ica y en Arequipa, y de los 313 millones que se van a gastar este año desde el INPE para hacer más literas y más pabellones en zonas como el penal de Socabaya, estamos mandando 3 penales por APP para que se pueda, si es que hay algún interesado, hacer más construcciones y reducir la brecha en el más corto plazo. El congresista Percy Alcalá, la congresista Aramayo también planteó un tema que es el tema de los plenos jurisdiccionales y los beneficios penitenciarios. Yo, congresista, quiero compartir con usted un proyecto que tiene más de 1 año y medio, que es una iniciativa ciudadana que están haciendo los privados de libertad. Esto nace en Castro Castro, ya tienen 90.000 firmas que han recogido de la ciudadanía y es sobre beneficios penitenciarios y apuntan precisamente a los plenos jurisdiccionales. El hecho de que sea una iniciativa ciudadana, esto lo está impulsando CEAS, la Comisión Episcopal de Acción Social. Están recorriendo todos los penales del país. ¿Por qué no querían que se acogiera desde un parlamentario, aunque sería ideal? Porque cuando es iniciativa ciudadana es obligatorio que se debata. Y el esfuerzo que se tenía que hacer en el momento en el que eso se decide hacer, es hacer el esfuerzo de decirle al país, oye, sí, es verdad, hay turbos y hay caracoles, pero también hay el muchacho campesino de Ayacucho cuya cosecha se cayó. 60% de la población del penal de Yanamilla es igual. Y la congresista Tania Pariona lo sabe. De ese 60% es gente, campesinos, que se cayó su cosecha y que les pagaron 100 soles para que prestaran su DNI para pasar 1 kilo de cocaína o 2 o 3 y están presos por 10 años y no saben exactamente por qué. Y entonces esas personas sí merecen una oportunidad. Entonces yo la invito, congresista Aramayo, a mí me parece, va en la misma línea de lo que usted dice, en la misma línea de lo que yo creo. Sí me parece importante generar un debate nacional. 80.000 firmas de alguna manera te demuestran que las firmas ya las tienen, creo que están en el proceso de pasarlas ya para que entren a RENIEC y puedan ingresar como iniciativa ciudadana para que se dé un debate sobre, ellos le llaman beneficio especial de semilibertad y libertad condicional, que es una política que se aplicó en Ecuador. Si usted tiene interés, yo le puedo hacer contacto con CEAS, que es la que lo está empujando. Congresista Alcalá, habló sobre el decreto legislativo 1300. Yo le pido al doctor Zoe Vázquez que explique ese proceso, porque él es el que está trabajando y dirigiendo el trabajo de los protocolos para implementarlo. Y sí me parece importante que el congresista el señor Vázquez exponga cuál es la lucha que hemos hecho contra la corrupción, porque sí hay sanciones concretas. Estos destituidos tienen que ver con, por ejemplo, los que asumieron la responsabilidad administrativa cuando se fugó el gemelo de Ancón, por darles un ejemplo. Sí hay sanciones administrativas hasta destitución, además de los procesos penales que se puedan iniciar. Sobre la denuncia del congresista Alcalá, yo le pediría que motivara a que se concreten estas denuncias más allá de decirlo, porque para poder seguir la investigación. Estamos haciendo, si la adenda sale, que esperemos que salga en las próximas 48 horas, en eso estamos, se iba a firmar ayer, pero finalmente no se pudo, ahora les explico por qué. Vamos a hacer una línea dentro de los teléfonos de denuncia, para que ellos se puedan sentir en libertad de hacer denuncias sobre estos hechos, y obviamente si denuncian uno probablemente solo lo escuches, pero si ya 20 personas te mencionan al mismo funcionario, habría que ver si hay algo de cierto en eso. La congresista Karina Beteta me preguntó el tema del hacinamiento y los alimentos, es lo que yo le digo, ahí los presupuestos tienen que aumentar. Ya tenemos el compromiso del MEF para asignar mayores recursos para contratar más personal, que es uno de los primeros temas que queremos resolver. Vamos a contratar a 200 de los chicos que ya habían estado estudiando, debieran entrar a fines de mes, porque vamos a recuperar Lurigancho, que lo administra el Ministerio del Interior después de 17 años. Y también nos van a asignar los recursos para poder hacer las contrataciones de un número, la brecha es de 1000 anuales que tenemos que cerrar, pero para poder comenzar a cerrar la brecha de custodios que necesitamos. Sí, he prometido ir con usted a Huánuco, congresista Beteta. Prometo honrar mi palabra en este mes. No he podido ir al penal de Huánuco, pero sin duda repite el mismo problema que los demás penales
de nuestro país. Vamos además, por intermedio del congresista Salvador Heresi, si me lo permite, invitarlos a que puedan participar en las mesas macrorregionales para hacerles llegar a tiempo cuando se van a llevar a cabo las de derechos humanos. El congresista Edwin Vergara habló sobre los penales bloqueados. Voy a hacer una explicación general sobre este tema para no entrar en detalle de cada uno. Nosotros tomamos la decisión de ir por los penales bloqueados para no desperdiciar todo el tiempo que ya se había usado y que ya estaban. O sea, nos salía más caro pagar los teléfonos que ya estaban implementados. Miren, de acuerdo al contrato inicial, 33 penales debieron estar bloqueados. 16 a octubre del 2015, 17 a octubre del 2016. Sobre estos plazos se les dio una gracia de 3 meses que vencía en enero del 2017. En enero del 2017 nosotros teníamos que tomar una decisión, o resolvíamos o continuábamos. Hay 14 controversias. Esas controversias son temas operativos. Van, por ejemplo, desde trasladarle la responsabilidad al Estado porque no se aprobó la regla del MTC para regular las antenas en las zonas circundantes al penal. Y lo que decía la empresa Prisontec, que es la misma, los mismos socios que la de Grilletes, en Grilletes sí hemos resuelto, pero la de bloqueadores decía, yo no puedo estar peleando si tú no regulas eso, porque ellos aumentan para poder mantener para poder mantener sus teléfonos dentro del penal, porque yo no puedo sacar los teléfonos hasta que no hay una primera aprobación de que ya se está bloqueando. Entonces decían, en realidad estoy teniendo competencia desleal porque no puedo bloquear al 100% si tú me pones una antena apuntando al penal y no sale la regulación del MTC. Nos hemos tomado casi 4 meses en que salga la regulación del MTC, ya salió esa regulación. Eso no significa que estemos aceptando responsabilidad, porque el contrato no pactaba eso, pero sí es cierto que dificultaba el trabajo. Así como eso, hay una serie de temas operativos que había que resolver. Ministra, el congresista Hinojosa le pide una interrupción. Si usted lo considera, presidente. Gracias, presidente. Gracias, ministra. No, entonces, eso significaría que esos 14 controversias en trámite son 14 penales donde hay bloqueadores y no están funcionando porque las empresas de telefonía no colaboran con ese esfuerzo. Y eso se resolvería ahora que ya se fijó un mecanismo para enfrentar eso con el Ministerio de Transporte, ¿no? Ministro. No, presidente, por su intermedio, no. Esas 14 controversias se refieren a temas operativos, todo es operativo, que según la empresa impedía que ellos ejecutaran su contrato. Y según nosotros, bueno, según el gobierno anterior, no era responsabilidad porque estaba pactado en el contrato. Por ejemplo, sobre una certificación, que según la empresa no existe. Y nosotros lo que hemos hecho en esta nueva adenda que estamos negociando, como le digo, hace 9 meses, es decirle, bueno, a mí me tienes que dar una certificación. Hay 4 certificaciones en el mercado, cualquiera de esas 4, pero me tienes que dar una certificación. La negociación ha sido bastante interesante porque además hemos conseguido algo que responde a la pregunta de uno de los congresistas, que es, aquí hay una cláusula resolutoria automática. Lo que estamos negociando básicamente es esto. Esas 14 controversias se mantienen. El hecho de que yo te autorice a un nuevo cronograma no significa que no tengas que pagar las penalidades por lo anterior. Eso se va a resolver por la vía arbitral. Nosotros no estamos asumiendo responsabilidad como Estado, no sería correcto. Te voy a dar una oportunidad porque a mí no me conviene perder como Estado todo lo que tú ya pusiste en los penales que te llevarías. Se ha avanzado, digamos, en colocar esto en casi 8 penales ya tienen los teléfonos puestos. Nos dan información muy útil, congresista por su intermedio. Por ejemplo, nos dicen que las extorsiones ahora con penales bloqueados cambian de modalidad. Entonces, ¿qué cosa se hace? Se hacen especies de centrales. Todos los presos llaman al mismo número y de ese número se extorsiona. Entonces, obviamente, lo que te permite el bloqueo no solo es el bloqueo, porque la tecnología siempre te puede jugar una mala pasada, sino el seguimiento y el monitoreo georreferenciado de llamadas. Qué raro que de 12 penales o de 5 penales o de los 2 penales que hacemos seguimiento hayan 70 llamadas al mismo número. Entonces lo que haces es identificas, monitoreas, haces seguimiento, nosotros le pasamos esa información al Ministerio del Interior. Por eso es importante, por la información que hay y porque además, si eso se da, tú incluso puedes pedir autorización judicial para hacer escucha telefónica. Eso ya hay en la medida que está autorizado.
O sea, no es que automáticamente se pueda hacer la escucha telefónica. Pero tú puedes decidir escuchar a todos los teléfonos que llaman a ese número que es una central telefónica. Entonces Ministra, nosotros... ¿me piden interrupción? Sí, claro que sí. Ministra, por interior de la mesa, ¿existe en alguna parte del mundo, le hice una pregunta, si es que el problema de los bloqueos de los celulares a través de los penales, y más en un país tan sui generis como el nuestro, que los penales están ubicados en el centro de la ciudad, funciona en alguna parte del mundo esto, o estamos, yo presiento, ministra, que estamos empujando una solución que realmente no va a funcionar, porque como lo dijo el congresista Gino Costa, 2015, 2016, 2017, le vamos a dar una 2018, pero finalmente las extorsiones siguen, ¿no? Entonces, creo, ministra, que busquemos la otra solución. O sea, ¿hasta cuándo vamos a esperar finalmente esa solución? Porque he hecho las averiguaciones y no existe en ninguna parte del mundo la solución vía bloqueadores de penales. Porque la tecnología va cambiando y más aún en nuestro país, que los penales están dentro de nuestra ciudad. Y para terminar, ministra, estamos preparados para este meteorito Odebrecht que va a llevar a muchos políticos a la cárcel. Estamos preparados, estamos haciendo ya penales, ampliaciones para los próximos políticos, expresidentes y todo. Gracias, congresista. Continúe, señora ministra, por favor. Le voy a pedir que me permitan no tener que contestar esa pregunta, pero estamos preparados para recibir a todos los delincuentes de este país, sin duda. La pregunta, el tema es el siguiente. ¿Esto está funcionando? No es la salida perfecta. Nosotros hemos hecho la consulta. Todos los países tenemos el mismo problema. Yo vengo de un encuentro en Ecuador de todos los ministros de justicia. Todos dijimos, vamos juntos, todos los ministros de justicia, a enfrentar a los parlamentarios para hablar de las salidas. Pero todos tenemos los mismos problemas. Pero sí creemos que bloquear los penales es una primera medida para poder hacer seguimiento de las llamadas y monitoreo de llamadas, para poder centralizar, para que se pueda saber que te están llamando de un penal. Yo sí los animo a discutir el proyecto del congresista Vergara, que es una solución para los otros 36 penales que no están dentro de esto, que es verdad que le traslada la responsabilidad a la empresa privada, pero lo que le dice básicamente es, cuando hay una llamada que sale del penal, georreferénciala. Y entonces cumple el mismo rol que el bloqueo, y a mí me parece que es una salida inmediata, mientras trabajamos en el otro tema. Adicionalmente, la empresa nos está dando en esta negociación, que tiene que cerrarse esta semana o a más tardar la próxima, nos está dando la posibilidad de que podamos hacer teleconferencias para que las personas privadas de libertad extranjeras o que han sido trasladadas de su lugar de origen puedan usar esto, obviamente monitoreado. Y para mí lo más importante en esta adenda es que la empresa por fin asume un compromiso concreto. Si yo no bloqueo un penal, a las 24 horas se resuelve el contrato, sin costo para el Estado, cosa que no podía hacer ahora. Si yo ahora decidía resolver el contrato, me tenía que ir hacia él. Así que a mí me parece que es importante, se les da la posibilidad. Respondo ahora la pregunta del congresista Elías. El penal de Trujillo se bloquea el 13 de octubre de este año. Si la adenda se firma, por supuesto será el primero en enterarse, porque ciertamente él ha acompañado este proceso. Ya el MEF, hicimos un acta conjunta, los primeros 15 días, ha sido la semana pasada, el 11 de mayo, si mal no recuerdo, y en esta sesión conjunta el MEF ya dijo, cosa que comparte Minjus y comparten los representantes de Prisontec, que esto no significa, no está en curso dentro del artículo 57 del reglamento de las APPs, es decir, no es una iniciativa privada autosostenible, completamente distinta a las que hemos estado discutiendo últimamente. El riesgo de la inversión está en el contratista, no se traslada ningún riesgo al Estado y no se ha cambiado el modelo económico, pero además básicamente hay una nueva adenda, son temas todos operativos, y las penalidades, no hemos renunciado a las penalidades por las 14 controversias. Así que esperemos que se firme. Si no se firma dentro de los próximos 15 días, ya nosotros la verdad renunciamos a intentar sacarlo adelante, porque hemos llegado a nuestro punto de no negociación y ellos también, así que ya estamos, es eso o nada. Y esperamos, se los notificaremos en cuanto tengamos el nuevo cronograma. Sí, felicito la investigación que van a hacer sobre los bloqueadores de la DINI. Sí creemos, ahí hay muchas historias en torno a estos bloqueadores, en torno a cuánto se pagó. Nunca quedó muy claro quién pagaba el mantenimiento,
dicen que fue bastante más caro que los bloqueadores que estamos nosotros implementando y en realidad nos sale mucho más caro ahora arreglar esos bloqueadores que invertir en el tiempo, en esta adenda que tendría bloqueado el penal de Trujillo para el 13 del 10, en todo caso retirándolos, ahí sí vale la pena repararlos y volver a colocarlos. La congresista Tania ya le contesté lo de derechos humanos, lo del TBC, hemos recibido efectivamente 2.300.000 como transferencia para este tema y bueno, esperamos contar con usted en las mesas de trabajo descentralizados en lo que quiera participar. La congresista Aramayo preguntó nuevamente por los beneficios penitenciarios, le ratifico la invitación a que se sumen a este esfuerzo. Es una política institucional, nosotros creemos que enfrentamos un dilema, por ejemplo, llevamos trabajo a Perú al penal con toda la necesidad de trabajo que hay en las zonas afectadas ahora por el fenómeno del niño costero, es difícil. Así que lo que estamos haciendo, y eso lo expondrá rápidamente Carlos Vázquez, es que los propios privados de libertad tienen que generar eso, y lo han generado con sus manos en Arequipa, por ejemplo. En vez de quitarle trabajo a la población en libertad, que lo que te dice es, oye, entonces tengo que cometer un delito para que me puedas dar la oportunidad de prepararme, ir al colegio, estudiar en la universidad. No es así. Entonces estamos haciendo eso y estamos logrando superar ese dilema. Incluso el Castro tiene San Miguelito, que es una panadería, que tampoco le quita trabajo a nadie, donde ellos mismos se han generado una oportunidad y nosotros lo que hacemos es abrirles mercado. Los nuevos albergues y espacios para los niños invisibles, congresista Takayama, han sido la primera decisión que se tomó implementar. Ya se ha firmado un protocolo. Hoy los hijos de las mujeres privadas de libertad incluso visitan a sus padres, en muchos de los casos también privados de libertad. Y estamos tratando de mejorar las instalaciones. Se ha construido ya un albergue para menores en el penal de Máxima de Chorrillos y hay penales que no tienen, el de Chimbote tiene 5 niños, pero estamos haciendo un convenio, un colegio está yendo a preparar a las madres para que puedan preparar a sus hijos y que puedan tener por lo menos un aprestamiento inicial. La congresista Echevarría, sí, efectivamente las mesas son transversales, y el tema de beneficios penitenciarios en el tiempo, respondiendo también a la pregunta del congresista Gino Costa, son parte de la política. La política es construyo más camas, construyo más penales, doy más beneficios penitenciarios, obviamente a primarios y a personas que no signifiquen un riesgo, aplico grilletes electrónicos al universo de 17.000, hoy solamente hay 400 que podrían ser beneficiados en el proyecto piloto, y esa es la lógica globalmente. Con esta mano te doy una oportunidad, te doy un beneficio, te conmuto la pena, te doy un indulto. Con esta mano hago tratamiento, mejoro tus condiciones, y con esta, si tú no entiendes que estás privado de libertad porque cometiste un delito, te llevo a un penal de máxima seguridad. Y ellos lo saben perfectamente. Tenemos que mejorar el tema de las visitas. Efectivamente es muy duro, las colas son larguísimas, y es lo que te piden los privados de libertad, que sus visitas estén bien tratadas. Y esas es un poco respuestas generales. En función de las consultas que hicieron, 460 son las personas que se han inscrito, Juan Carlos, para el tema de los grilletes. Yo, si me permite, rápidamente, para que Carlos Zoe pueda dar los datos, los números que considere. Carlos Zoe Vázquez. Correcto. Cedemos el uso de la palabra al señor Carlos Vázquez Ganosa, jefe del Instituto Nacional Penitenciario. Presidente, muchísimas gracias por su intermedio. Saludo a toda la representación y quisiese, si me permitiese,